Y bienvenidos a este sábado 19 de noviembre del 2022. Como siempre digo, ¿verdad? Si hay alguien que guarda el sábado, aunque todos los días los debemos de alguna forma guardar en ese temor al Señor. Pero a los que guardan el sábado y me ven, Shabbat Shalom, la paz del sábado sobre ustedes. Bien, seguimos con acción de gracias por la justicia. Dios es justo. Aleluya. Qué bueno que podemos nosotros, aleluya, descansar en la justicia del Señor. Verso 3, el primer párrafo dice, mis enemigos volvieron atrás. Cuando empezamos a alabar y el corazón se llena de alabanza y de gozo, bendito Dios, el enemigo no le gusta. El enemigo, como hemos dicho y dice la palabra del Señor, él viene a matar, a robar y a destruir. Quiere matar la esperanza, quiere robar la alegría, quiere destruir lo que Dios ha hecho y sigue haciendo en nuestras vidas, pero él no podrá porque está vencido. Satanás no podrá vencer porque en el nombre de Jesús lo vamos a vencer. Aleluya. Entonces hay muchos cánticos de alabanza y de adoración al Señor, de alegría al Señor. Aleluya. Miren, David, el rey David, en un momento el rey David se dispone a traer el arca. Una vez que él hizo aquel tabernáculo que él levantó un tabernáculo inclusive un poco mejor que el tabernáculo del desierto, ¿sí? David miró que eso no era suficiente y propuso en su corazón querer hacer un templo al Señor, pero el Señor no se lo permitió. Pero David quiso traer el arca del Señor que estaba en casa de Obed-Edom. Y entonces, ¿qué pasó? Se apuró, como nosotros también. Nosotros los pastores muchas veces, y lo digo porque muchas veces me he apurado. Yo no sé de los pastores que por esa gracia que el Señor les da de escucharme, ¿verdad? Están conmigo en esto. ¿Te apresuraste en algo con buena intención para hacer al Señor? ¿Te apresuraste en algo? Yo me apresuré. En estos 22 años y medio que llevamos, por misericordia de Dios, tratando de seguir adelante con la obra que empezó el pastor Miguel García, Miguelito, me equivoqué muchas veces. Y sé que por la gracia del Señor Él me ha perdonado y todo, pero me equivoqué. Y no quiero equivocarme en los años que me queden, pero existe la posibilidad que me equivoque nuevamente. No quiero equivocarme, pero es eso. Entonces David tenía la buena intención de traer el arca, habiendo conocido que la casa de Obed-Edom había sido bendecida por la presencia del arca. Y dispone a hacer algo, y hace un carro nuevo. Busca bueyes que nunca habían sido usados para ninguna cosa y prepara todo aquello y trae y pone sobre el carro aquel nuevo. Se estaba estrenando ese carro. Las motivaciones del corazón de David eran buenas, traer el arca de la presencia del Señor. Y todos conocemos, los que hemos leído, por supuesto, la historia esta del pueblo de Israel, la historia del rey David. Dice que traían el arca y había alegría y todo. Pero algo acontece. Los caminos seguro que eran caminos muy defectuosos, porque no eran caminos como los que tenemos en ciertos lugares, porque en ciertos lugares todavía que hay caminos con muchos baches, pozos, ¿verdad? Entonces, hoyos, como dicen en otros lados. Entonces, el carretón aquel tirado por aquellos bueyes que venían trayendo, los bueyes tropezaron. Y el arca del Señor que iba en aquel carro tambalea y como que se va a caer. Y había un siervo
muy bueno llamado Uza, que al ver como que el arca de la presencia del Señor se caía, quiso poner y puso sus manos para detenerla. Y fue fulminado, porque nadie que no fuera un sacerdote podía llevar, tocar el arca del Señor. Y eso causó una gran tristeza en el corazón de David. Imagínense, uno de sus mejores hombres, pienso yo que era Uza, en ese acto heroico de sostener la gloria de Dios, la presencia de Dios, muere fulminado. Yo pienso en eso y doy gracias al Señor que no estamos bajo la ley. Hay algunos pobrecitos confundidos que después de recibir el Evangelio de la gracia son confundidos y mezclan ley con gracia, como que hay que poner las cosas de la ley para completar la obra de la gracia, y se mezclan en todas esas cosas y es un desastre eso para su vida. Y entonces, como algunos pretendieron en algún momento sostener la gloria de Dios, el hombre no puede sostenerla. Dios no necesita de mi persona, de tu persona, de nosotros para sostenerse. Él es el Dios todopoderoso. Pero este hombre, con buenas intenciones también para que el arca no se cayera, puso su mano y murió fulminado ahí. Fulminado. Y eso trajo temor, miedo, terror a David y tristeza, porque causó aquello de las buenas intenciones de David, causó muerte. Y dejó aquello. Hasta que un día no pudo resistir más y dice la Escritura, aleluya, que él indagó entonces, cómo había que trasladar el arca de la presencia del Señor. Y allí se dieron cuenta que no tenía que ser cargada por ningún carro tirado por bueyes, sino que tenía que ser llevada en los hombros por aquellas barras que tenía, aquellos anillos que había a los costados del arca, y se cargaba y la llevaban los sacerdotes. Pablo habla, dice, porque es el peso de gloria sobre los hombros de los sacerdotes. Y cuando David indaga y ve que esa era la forma, por eso tenemos que ver siempre la forma como Dios quiere que se hagan las cosas en su casa, en su obra. Yo tengo que seguir indagando cómo se hace la obra del Señor, porque después de 22 años sé que no sé nada. Estoy como aquel que dijo, sé que no sé nada. Y entonces David, cuando encuentra la forma correcta que le agrada a Dios, la trae. Perdón. ¿Y qué pasa? Lea usted aquello, dice que David, aleluya, era tanta la alegría de traer la presencia de Dios al lugar que él había preparado, la alegría, el pueblo cantaba, se sacrificaba, hacían cosas, y David, aleluya, David como que perdió en algunos lados, dirían, perdió la chaveta, perdió la perspectiva. David, el gran rey que venía con sus ropas reales, en un momento se despoja de aquel manto real, porque estaba en la presencia del Señor y danzaba y daba saltos. Tremendo, eso es tremendo, ¿sí? Entonces, lleno de alegría y de gozo y acción de gracia, David, aleluya, se despoja de sí mismo y no desnudo, se despojó del manto. La Biblia dice que se despojó del manto, pero la mujer, Mical, que estaba en una ventana allá mirando, lo menospreció y después le tiró en cara lo que había hecho. Qué bien que quedó el rey desnudándose frente a sus doncellas. Mire, David no se había desnudado. David se había despojado de su manto, de su posición de rey, para en la presencia del Señor, ordenadamente, aleluya, actuó con acción de gracias, de alegría, aleluya. Por eso puede escribir aquel
salmo. Y cuando me acuerdo que yo llevaba al pueblo en alegría a la casa del Señor. Aleluya. Bendito. Y inclusive cuando la mujer le dice todas estas cosas, dice, y si me tengo que hacer más miserable ante la presencia de Dios, más miserable me hago. Si me tengo que hacer más vil. Mis queridos, cuando entremos al tiempo ese corporal, la iglesia, los miembros, la congregación, en ese ambiente espiritual, aleluya, despojémonos de todas aquellas cosas. Aleluya, estamos frente a la presencia de Dios y agradezcamos, como Pablo escribe, en orden y decentemente, sí, en orden y decentemente, pero con toda la alegría y toda, aleluya, la acción de gracias que se merece nuestro Dios y Señor, porque grandes cosas ha hecho Dios con nosotros. El Señor Adonai te bendiga y te guarde. El Señor Adonai haga resplandecer su rostro sobre ti, ponga en ti su misericordia. El Señor Adonai alce su rostro sobre ti, ponga en ti paz, shalom, bendiciones hasta que sobreabunden.